Bueno, pues muy buenos días a todos. Les habla Jesús Hernández. Vamos a comenzar. Somos la Red Cultural para la Fraternidad Humana, Red GFU, y somos una red internacional, una ONG sin ánimo de lucro que nos autofinanciamos. Todo nació de un sueño de una sola persona, de crear una gran fraternidad universal, y hoy seguimos ese sueño miles de personas por el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas como yoga, la meditación, cosmobiología, vegetarianismo, arte, ecología, ciencias sagradas, artes marciales, exploradores, mentes científicas o cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez quieres recibir o tal vez enseñar lo que sabes o tal vez colaborar económicamente con tu trabajo. Así serás de la red de personas, de corazones, con un ideal de conquistar el mundo, un mundo mejor, nuestro mundo interior. ¿Quieres formar parte de ella? Este taller forma parte del ciclo de historia milenaria de la GFU 2024-2025 por el Consejo Mundial de la Red GFU y consta de 22 talleres. Hoy continuamos con el tema 13 y trata de Quetzalcóatl y la Agartha. Un análisis histórico que explora los grupos que resguardaron la tradición iniciática y fueron impulsores de la GFU en el continente americano durante la época precolombina. Profundizaremos en la figura de Quetzalcóatl, quién era, cuándo y dónde estableció sus comunidades de maestros y discípulos, y cuáles fueron algunas de las enseñanzas más relevantes. Tenemos dos ponentes, Juan Rangel, con maestría en Derecho, maestría en el análisis político y gubernamental, en antropología inconclusa, fue académico en posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro. Trabajó y se jubiló en el gobierno de Querétaro, es abogado litigante y actualmente es asesor de varias organizaciones sociales. Ha sido conferencista y autor de varios artículos y manuales publicados en revistas tanto fuera como dentro de la red GFU sobre diversos temas como astrología, investigaciones jurídicas, análisis organizacional, técnica de planeación administrativa y organizacional, etc. Además, es profesor de Kung Fu, de astrología, de acondicionamiento físico y desarrollo integral. También vamos a tener a Domingo Díaz Porta, de Venezuela, licenciado en Ciencias de la Educación. Estudia Ingeniería Electrónica de las Comunicaciones. Cursó estudios de Sociología, Antropología y Economía en la UCV de Caracas. Trabaja en el Laboratorio Nacional de Productos Forestales en la Facultad de Economía y profesor de Psicología de la Educación en la Facultad de Humanidades en la Universidad de los Andes, Mérida, etc. Inició estudios esotéricos a los 18 años como discípulo del doctor Cyril Renaud de la Ferrière y del doctor José Manuel Estrada, practicante y profesor de Hatha Yoga, meditación, Caris y artes marciales. Fundó Acción para la Unidad Mundial. Ha realizado giras, conferencias y actividades culturales y espirituales por casi todos los países de América y otras partes del mundo. Funda también centros y arran diversos. A sus 94 años de edad, se encuentra en retiro, ora y medita para enviar ondas de paz a la humanidad. Damos la bienvenida a Juan Rangel y Domingo Díaz Porta. De momento empezamos con Juan. Adelante. Sí, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Ahí a ver si se me escucha bien. Sí, sí, Jesús. escucha perfecto, perfecto, Ok, ¿eh? y para hacer la presentación, mm, ahí si me pueden corroborar si Sí, se ve sí, bien. perfecto, adelante. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al maestro Domingo Díaz Porta por esta oportunidad de estar en esta plática junto con él. Es un altísimo honor para su servidor compartir esta plática.
Y me marca, voy a tener 40 minutos para dar todo el espacio que desee el maestro. Entonces, me marca 5 minutitos antes, Jesús, por favor, para no pasar. Muchísimas gracias. Bueno, el tema Quetzalcóatl y Lagarta. Estoy viendo, no corre. Ahí está. Eh, el, el maestro, el maestro de la Ferrier dice que se ignora casi todas aquellas espléndidas civilizaciones de iniciados, que es considerada una prehistoria. Voy a ser muy sintético. Mi presentación da para 2 o 3 horas, pero voy a ser muy, muy sintético. Hubo mucha quema de códices, por eso es que hay relativamente poca información, pero según se cree, pero la verdad es que hay muchísimo. Se perdió mucha información. Tlacaelel, que fue un asesor de varios tlatoanes, de varios emperadores mexicas, ordenó la quema de muchos códices, muchos códices. Esto para crear una conciencia histórica de los mexicas. Este es un dibujo de Tlacaelel, cuando era joven, por supuesto. Luego, la destrucción de los obispos. Nuestro maestro de la Ferrer dice, es una lástima también que los obispos católicos hayan destinado a la destrucción de más de 5,000 estatuas, 35 altares y 224 manuscritos mayas, únicamente mayas, pero destruyeron olmecas, toltecas, etcétera. Destruyeron muchísima información, ya que esta civilización había llegado igualmente a un estado avanzado, muy avanzado de hecho. Sin embargo, entre los frailes que le llamamos frailes humanistas, que sobresalen algunos de ellos, como el franciscano Andrés de Olmos, fray Bernardino de Sahagún, el dominicano Bartolomé de las Casas, así como el obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, y varios otros, el funcionario real oidor de México, Alonso de Zurita, estos ilustres humanistas se acercaron a los sabios indígenas sobrevivientes y empezaron a adentrarse al conocimiento de la antigua cultura. Debido a ello se conserva mucha información. Esta es parte de la literatura que estoy investigando, además de mucha otra. La verdad es que hay muchísima, muchísima literatura. No me imaginé que hubiese tanta literatura, además de los códices, además de pinturas, etcétera, al respecto. Nuestro maestre de la Ferrer dice que los hechos históricos están escritos también en las esculturas, en las pinturas, en los códices. Y en esto también coinciden historiadores. En Teotihuacán, por ejemplo, hay muchas pinturas, muchas estelas, donde habla de los antiguos altos iniciados de Quetzalcóatl y todos los grandes maestros que existieron ahí, además de muchos otros acontecimientos históricos. Entonces, reitero, hay muchísima información. ¿Qué dice nuestro maestro José Manuel Estrada acerca de este tema? Dice que Quetzalcóatl, al venir, va a unir espíritu y materia. Todo el mundo piensa, bueno, cuando venga Quetzalcóatl, ¿cómo agarrará el espíritu y unirá la materia? Sencillamente que Quetzalcóatl, me imagino, yo que voy a explicar la estructura de la materia y va a hacerle comprender a los hombres que entre materia y espíritu no hay diferencia, etcétera, etcétera. Habla mucho más, ¿no? Ahí en Perlas de la Sabiduría hay muchísimos comentarios respecto de Quetzalcóatl. El maestre Severiano de la Ferrier, ¿qué dice acerca de los antecedentes milenarios de América? Dice que desde el Cabo Verde hasta Venezuela se extendía el continente que no se debe confundir con el que se hundió antes de Atlántida y que unía el Senegal con Brasil. La comparación de flora y su fauna con la de América es sorprendente en su similitud. El Popol Vuh relata una inmigración de gente venida desde muy lejanas tierras de Oriente. Es posible que ésta haya penetrado al continente por vía terrestre, pasando de isla en isla, mientras que una segunda inmigración hubo de hacer rodeos para atravesar una parte del mar ya desbordada. Dice que los rezagados de la raza roja del continente Atlante presentan características comunes con los de la América.
la civilización egipcia es similar a la americana. Iberos, guanches, berberiscos, árabes, vascos y la gente del continente americano presentan grandes afinidades que denotan origen y razas comunes. Eso lo dicen grandes mensajes. Respecto a la ideología maya, dice, esto es sumamente importante, dice el maestro, escribían en caracteres maya quichés y cuando estos cayeron en desuso, entonces emplearon las letras latinas. De 15 millones de habitantes en el siglo X, solo quedan en la actualidad 1 millón de mayas quichés. Lo que naturalmente es más importante es la enseñanza de la antigua iniciación entre los viejos mayas. Pero en los textos universitarios de historia no queda huella alguna de ellos. Para alcanzarla es necesario recurrir a los centros iniciáticos. Y yo agrego a los códices, a las estelas, a toda esa enorme información que existe al respecto. La gran fraternidad universal, dice el maestre, en todas las edades existe una gran fraternidad universal. Luego señala la gran fraternidad inca, o sea, existía una gran fraternidad impulsada por los incas. También existía una gran fraternidad maya y en su tiempo también impulsada por los toltecas. Da muchísima información al respecto, pero por tiempo nada más puntualizo. Respecto de Quetzalcóatl, dice, naturalmente no todos son instructores de ciclos, es decir, de era. Quetzalcóatl, por ejemplo, es un instructor, un enviado que no representa 2000 años, pero sí es un avatar, por supuesto. Bueno, diría los Quetzalcóatl, porque ha habido muchos. Respecto de Quetzalcóatl, sigue agregando el maestre, poseemos conocimientos acerca de Mahoma, de Buda, algunos sobre Confucio y Lao Tse, pero muy pocos de Quetzalcóatl, el hombre dios de la civilización tolteca. Luego agrega, existen muchas similitudes entre Egipto y México. El símbolo del agua, idéntico en ambos países, es pronunciado Ad, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, dicho continente, la Atlántida, se hundió hace 12,000 años. Pude observar personalmente en Guatemala una pequeña estatua que representa un hombre en la posición del loto, a la manera del Buda. Esta y otras tantas pruebas sugieren la posibilidad de migración de América a la Atlántida. O sea, de América pasaron a Atlántica y de ahí a través de Egipto hasta Asia. O sea que los iniciados de América pasaron a la Atlántida y luego de allí pasaron a Egipto y hasta Asia, donde se fundó la comunidad de la cual Gautama fue el 25º Buda. O sea que el Tíbet fue transmitida la iniciación a Egipto por los altos iniciados del continente americano. Es bien conocida la similitud entre Egipto y México. Estriba sobre todo en las pirámides y sigue allí dando una explicación muy detallada. Agrega el maestro, en Teotihuacán, pueblo cercano a la Ciudad de México, por ejemplo, se encuentra la pirámide más antigua de México. En Cholula, México, se encuentran 400 templos y ahí mismo se puede contemplar la pirámide con una superficie de 45 acres. Dice el maestro, comparativamente, si bien la pirámide de Keops de Egipto tiene 450 pies de altura, solamente cuenta con 746 pies de diámetro, que cubren 12 acres, o sea, la de México es más grande en la base. Dice el maestro, por otra parte, en Guatemala encontré algunas reliquias budistas y en Nicaragua existen unas estatuas sobre cuyo pecho se ve un pequeño tau, una cruz egipcia. Sin embargo, este no es el lugar ni el momento para discutir la veracidad de la existencia del continente Atlante, ya que Platón y el manuscrito maya de Chichicastenco, a uno y otro lado del Océano Atlántico, dieron exactamente la misma información al respecto. A ese nivel de información tenían los iniciados en el continente americano. Respecto a las construcciones simbólicas, dicen grandes mensajes, maestre, los ejemplos de construcciones simbólicas son numerosos. En América, claro. Basta con visitar Chile y Perú, donde se encuentran todos los vestigios de los incas, o el Brasil con sus restos de la civilización atlante. ¿Cuántos monumentos he podido admirar personalmente en Guatemala, cuyo valor es netamente iniciático? En Honduras y otros países de Centroamérica se obtienen extensas informaciones viviendo con tribus indígenas, Pacahuara, Caudubeo, etcétera, etcétera.
Respecto de los mayas, dice, durante largo tiempo se llamó a la península de Yucatán el Maya, tierra del pequeño número de elegidos, pero el vasto imperio maya se extendía mucho más allá de la América Central. Hace más de 11.500 años que ese pueblo difunde en el mundo el ritual sagrado de sus creencias. Reinaba una verdadera edad de oro en un periodo de teocracia iniciática. Ahí está en Propósitos Psicológicos, volumen 1. Respecto a la mitología maya, dice, así, Ixquic es idéntica a Isis, a Istar, a Debaki, Miclita o María de la Virgen de los Cristianos. Ixquic es la hija de Chuchumaquic, esa figura importante de Xibalba, el mundo infinito. Ella engendró a los Jimahuas, Unapú e Ixpalanque, habiendo recibido en las manos la savia especial del árbol misterioso que le dio las instrucciones de Junracán. Se ve de inmediato la similitud con Eva y el fruto prohibido del árbol del conocimiento del Edén judío cristiano. Propósitos Psicológicos, volumen 2. Respecto de iniciación egipcia y maya, nuestro maestro es contundente cuando dice, también la iniciación de los egipcios habría sido debida a la herencia de los mayas, puesto que en esa época existía el continente atlántico, cuya civilización reinaba en los pueblos de Asiria y de la India, eran todavía salvajes. La cultura maya quiché relata que esas son comarcas de la América las que fueron el origen de la humanidad. La historia del arte es conocida entre estos pueblos desde hace más de 20.000 años, en los pueblos de América, claro. Y la mención de la civilización humana se cuenta por los numerosos miles de años, mucho antes de las fechas en que las culturas judío-cristianas pudieran ser situadas. Es Propósitos Psicológicos, volumen 19. El centro espiritual del mundo se establece poco a poco en la cordillera de los Andes, en el mismo lugar donde hace millares de años el santuario supremo resguardaba a los grandes maestros. Habla mucho de los incas. Dice, cuando se ven las construcciones emprendidas bajo las instrucciones de Manco Pacat, padre de los incas y conocido como Hijo del Sol, bajo la misma significación que Jesús, Hijo de Dios, el legislador de los peruanos, se capta toda la importancia de los antiguos arquitectos incas. La isla de Pascua, en Propósitos Psicológicos, volumen 1. En épocas muy lejanas fue una colonia de iniciados. En un cierto estado de un ciclo realizado, todas las fuerzas conglomeradas en ese lugar fueron proyectadas a su polo opuesto. Fueron los sabios reunidos en la isla de Pascua quienes se sacrificaron para ofrecer su fuerza vital a los iniciados reunidos en el desierto de Tur. Y fue así como durante un nuevo ciclo las regiones de Asia han beneficiado de la estancia de los grandes guías espirituales. Habla del Batán, habla del caballo, que hace 25.000 años existía en América. Ese es lo que habla el maestre respecto de América. Ahora, se cree, se cree cotidianamente que la población en México antes de la venida de los españoles era muy poca. No, no es así. No es así. La población en México, ya escuchábamos que el maestre decía que 15 millones de mayas existían en los siglos anteriores. Y Wikipedia dice que en 1524 había alrededor de 12 millones de habitantes. Este es un mapa de siglo XII, siglo XIII. Allí se ven muchísimos pueblos. No los leo porque me falta tiempo. Ahí se notan muchísimas poblaciones que existían. Bernal Díaz del Castillo dice palabras que ahí sonaban en Tenochtitlan, palabras que ahí sonaban más de una lengua, o sea, había muchas lenguas en Tenochtitlan. Y entre nosotros hubo soldados, entre los españoles que conquistadores, hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo y en Constantinopla y en toda Italia y Roma. Y dijeron, también compasada y con tanto concierto y tamaña y llena de tanta gente no la habían visto. O sea, era mucho más grande
Tenochtitlan que Constantinopla y varias ciudades de Italia y Roma. Por supuesto, tenían deportes, ahí están, un juego de pelota, ahí en Tenochtitlan, listos para echarse un partidito. También nos habla historiadores serios, como Vito von Hau, que, por ejemplo, en Tenochtitlan dijeron, bueno, vamos a hacer un puente, pues reunamos 20,000 canoas, o sea, 2,000 canoas, pero reunamos 2,000 canoas. Nos dice también que había en Tenochtitlan, nada más en el centro, 60,000 casas. Y como las familias contaban con un promedio de 5 miembros, la población de Tenochtitlan, nada más del centro de Tenochtitlan, había 300,000 habitantes. Vamos con Hernán Cortés, que estuvo recorriendo, dice que en Zempoal, que eran 50,000 hombres de guerra, o sea, tenían un ejército, nada más el puro ejército eran 50,000 hombres, 50 villas y 50 fortalezas en ese poblado, en esa ciudad. En otro pueblo había 20,000 casas, fueron a recibirlo nada más 4,000 de ellos, de los habitantes. Y había en Almería, comparativamente con los habitantes, 50 españoles y 2 caballos. Eso era lo que había y los demás eran miles de habitantes. En Texcoco había 30,000 vecinos, por ejemplo. En Temixtitan es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Tiene esta ciudad muchas plazas donde hay continuo mercado y trato de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, donde hay cotidianamente arriba de 60,000 ánimas comprando y vendiendo. Hay bien 40 torres muy altas. La más principal es más alta que la torre de la iglesia mayor de Sevilla, o sea que estaba más grande que ciudades de Europa y construcciones de Europa. Ahí está en la carta que le mandó al emperador Hernán Cortés. Ahí están comprando y vendiendo, está saturado el mercado. En Zempoal es aún mayor que Granada, dice Hernán Cortés. Un mercado en que casi cotidianamente todos los días hay en él 30,000 ánimas arriba, vendiendo y comprando, sin contar otros muchos mercadillos que hay. Ahí vemos algunas imágenes. Ok, pasemos a la llegada de los altos iniciados a México y rescatemos esta eh, eh, párrafo de grandes mensajes del maestro de la Ferrier, en donde dice, en la era de Capricornio, en Australia tenemos que empezar la preparación para la próxima raza. Nuestro trabajo consiste en fundar santuarios, al ejemplo de los que existían en el periodo llamado época lemuriana. Algunas fuerzas magnéticas comienzan de nuevo a hacerse sentir y tenemos que utilizar este lugar para establecer la futura gran civilización que vendrá desde Australia, etc. En un imaginario mensaje que haya dado Jesús el Cristo para la era de Acuarios, podríamos leerlo así. En América tenemos que empezar la preparación para la próxima raza. Nuestro trabajo consiste en fundar santuarios, al ejemplo de los que existían en el periodo llamado Época Atlante. Algunas fuerzas magnéticas comienzan de nuevo a hacerse sentir allí y tenemos que utilizar este lugar para establecer la futura gran civilización que vendrá desde Oriente. Se trata de organizar los puntos y centros espirituales que existían en ese continente hace miles de años y este será el trabajo y servicio a cumplir por aquellos iniciados que deben preparar este continente para la era del Acuario. No sería raro que haya dado un mensaje así, Jesús el Cristo. El continente americano se conocía, por supuesto, de hace miles de años entre los santos iniciados. El libro de Mormón. Pasemos al libro de Mormón. Joseph Smith, en marzo de 1830, escribió este libro de Mormón, basado en antiguos sabios, profetas que habitaron el continente. Llama la atención que en 1830, aún Blavatsky, que lo hemos visto en otras pláticas, todavía no difundía todo este mensaje de reaparición del Cristo. Drupal Kul, el tibetano, todavía no estaban. Y el libro de Mormón ya habla
de que se va a establecer en América la Nueva Jerusalén. Y también habla de que Jesús el Cristo estuvo a los 34 años aquí en el continente americano. También habla que atravesaron muchas aguas y que la mano del Señor los guiaba continuamente y que 600 años antes de que viniera Jesús el Cristo a los 34 años de edad, 600 años ya había venido con construcción de canoas, toda una tribu del oriente. Aquí en uno de lo menciona en muchísimos artículos que relatan todo esto, lo estoy súper sintetizando. Y habla de la Nueva Jerusalén. Y bendito los que moren en ella, porque son ellos aquellos cuyos vestidos son blancos. Ese es lo que dice el libro de Mormón. Bueno, dice muchísimas otras cosas, ¿no? Wikipedia, ¿qué nos dice respecto de la comunicación entre continentes? Dice, lo seguro es que Colón no solo logró arribar a las costas de América, sino que regresó a Europa realizando un total de 4 viajes. O sea que dominaban perfectamente la navegación en el mar, sino cómo es que pudo regresar con precisión. Y agrega que existe documentación científica seria que habla sobre posibles viajes anteriores realizados por los cartagineses, los musulmanes, andalusíes, los vikingos, los chinos, los polinesios, etcétera, ¿no? Hay documentación también de que los mayas viajaban de un polo a otro del continente del sur al norte del continente americano. Los más remotos orígenes basados en los códices eh, eh, antiguos. Hablan los informantes de Sagún de una remota llegada por la orilla del mar que coincide precisamente con el libro de Mormón. No quiero decir que sea cierto el libro de Mormón, hay que seguir investigando, pero coincide. Llega a principios del siglo I, pues, por la orilla del mar, por donde ahora se dice Panutla, o sea que por las costas del Golfo de México, a la altura de la moderna ciudad de Tampico. Quienes por ahí vinieron a estas tierras llegaron a establecerse en un lugar llamado Tamuanchán, que según los mismos informantes quiere decir nosotros buscamos nuestra casa. Han situado este Tamuanchán como la Huasteca Potosina, algunos historiadores, otros en Morelos, otros en Guatemala. Quiero brincarme todo esto por falta de tiempo. Y este es el relato de los antiguos sabios. Dice, en un cierto tiempo que ya nadie puede contar, del que ya nadie ahora puede acordarse, quienes aquí vinieron a sembrar a los abuelos, a las abuelas, estos se dice, llegaron, vinieron, siguieron el camino, vinieron a terminarlo para gobernar aquí en esta tierra, que con un solo nombre era mencionada, como si se hubiera hecho esto un mundo pequeño. Por el agua en sus barcas vinieron en muchos grupos y allí arribaron a la orilla del agua, a la costa del norte, ahí donde fueron quedando sus barcas. Se llama Panutla. Quiere decir, por donde pasa por encima del agua, ahora se dice Pan. Enseguida siguieron la orilla del agua, iban buscando los montes, algunos los montes blancos y los montes que humean. Llegaron a Guatemala, lo que es Guatemala actualmente, siguiendo la orilla del agua. Además, no iban por su propio gusto, sino que sus sacerdotes los guiaban y les iban mostrando el camino, su Dios. Después vinieron, allá llegaron al lugar que se llama Tamuanchán, que quiere decir, nosotros buscamos nuestra casa. Y en el lugar llamado Tamanchán, largo tiempo hubo señoría, después pasó el señoría, etcétera. Sigue relatando otro, no lo voy a leer todo. De Tamanchán dicen los textos que pasaron los antiguos pobladores al lugar donde se hacen los dioses, a Teotihuacán. Allí va a surgir el más grande centro ritual, raíz e inspiración, según parece, de muchas instituciones culturales. Fuente, los antiguos mexicanos. O sea, entraron en este mapa, a ver si siguen la flechita, aquí por Tamaulipas, se fueron pasando San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y llegaron a Guatemala, aquí. Estuvieron un tiempo aquí, esos grandes sabios, y luego retornaron, algunos de ellos retornaron por este lado hacia Teotihuacán y otros fueron otra vez a donde habían dejado sus barcas para retirarse al oriente.
Los mayas, Kukulcán, ahí está una figura de Kukulcán, que es el Quetzalcóatl. Durante los primeros siglos de la era cristiana, sitúan los arqueólogos, coincidentemente, la aparición de las más antiguas ciudades mayas como Bucatún, Tikal, Piedras Negras, Palenque, los monumentos clásicos de Monte Albán, en Oaxaca y en el centro de México, y también la fundación de la ciudad de los dioses de Teotihuacán. Ahí están algunas de las ruinas, pero eran muchísimo, muy grandes, 15 millones de mayas. Teotihuacán, los sabios, los gurús, los altos iniciados, los Tramatinime, estos hombres designados en náhuatl con la palabra Tlamatinime, sabedores de las cosas, significativamente, habían recibido también desde tiempos antiguos el título de Amoshuac, o poseedores de los códigos. Agrego la letra roja y la letra negra, la sabiduría. Los sabios habían llegado a las costas del Golfo, como ya dijimos, pero un día los sabios escucharon la palabra de su Dios, que dio la orden de marcharse, de regresarse, pues. Al irse iban a llevarse consigo las antiguas tradiciones, el arte de la tinta negra y roja, que servía para hacer sus pinturas. Escuchemos el texto indígena. Dice, allí en Tamachán también estaban los sabedores de las cosas, los llamados poseedores de los códices. Pero estos no duraron mucho tiempo, los sabios luego se fueron, otra vez se embarcaron y llevaron consigo lo negro y lo rojo, los códices y las pinturas. Se llevaron todas las artes de los toltecas. Los toltecas significa los sabios, los que buscan la perfección. Por eso se llamaba la toltequidad. La música de las flautas. Allí están estelas simbolizándolos a los grandes sabios, los Tlamatinime. Y dicen que les venía hablando su Dios y cuando se fueron se dirigieron hacia el rumbo del rostro del sol, hacia el oriente. Se llevaron la tinta negra y roja, los códigos y pinturas, se llevaron la sabiduría. Todo tomaron consigo, los libros de canto, la música de las flautas. Y se pusieron tristes todos los poblados. Dice, ¿y ahora quién? Ahora brillará el sol, amanecerá. ¿Cómo irán? ¿Cómo se establecerán los nacehuales? El pueblo, pues. Porque se han llevado la tinta negra y la tinta roja, los códices. ¿Cómo existirán los nacehuales? ¿Cómo permanecerá la tierra? Etcétera. Estaban tristes. Pero en medio de la confusión reinante descubrieron allí, había quedado que al menos 4 viejos sabios que no quisieron marcharse. Sus nombres eran Tlatetecuin, Xochicahuaca, Ojocmoco y Zilpactonal. Tales a instancias del pueblo, los 4 viejos sabios se reunieron y después de largo deliberar lograron redescubrir la antigua sabiduría, la antigua forma de preservar el recuerdo del pasado. Entonces inventaron la cuenta de los destinos, los anales, la cuenta de los años, el libro de los sueños, lo ordenaron como se ha guardado y como se ha seguido. El tiempo que duró el señorío de los toltecas. Todo esto lo fueron rescatando. Ese es el símbolo de un eclipse de sol. Me estoy brincando porque veo que ya llevo bastantes minutos y me queda poco tiempo. Aún te quedan 11 minutos, o sea que tranquilo. Sí, entonces lo voy a platicar, ya no lo voy a leer tanto, no me va a dar tiempo. Entonces fundaron Teotihuacán, ahí está parte nada más de Teotihuacán, era inmenso, que es una sola parte, vean nada más el tamaño, enorme. Quetzalcóatl. En Teotihuacán se veneraba desde los tiempos antiguos al que se convirtiera en el símbolo Quetzalcóatl Cuculcán, el dios barbado, la cabeza emplumada. Quienes daban culto al Quetzalcóatl eran cuidadosos de las cosas de Dios, solo un Dios lo tenían por único Dios, lo invocaban, le hacían públicas. Su nombre era Quetzalcóatl. El guardián de su Dios, su sacerdote, su nombre también era Quetzalcóatl. O sea que había el Quetzalcóatl cósmico y el Quetzalcóatl encarnado, el alto iniciado que encarnaba el Quetzalcóatl.
Había también varios dioses, pero no es más que representaba las fuerzas de la naturaleza. El decaimiento de Teotihuacán, a pesar de su extraordinaria organización, sobrevino su misteriosa ruina. Esta no fue un hecho aislado, la ruina y el abandono de los grandes centros rituales de Ucjatún, de Tikal, de Yaxchilán, de Bonampak y Palenque tuvo lugar en una época muy cercana, en el siglo IX, una vez que presionan, porque había los hechiceros, había los que querían los sacrificios. Quetzalcóatl se oponía completamente a los sacrificios, absolutamente proclamaba la fraternidad. Pero había quienes no querían eso, ¿no? Querían los sacrificios, y entonces terminaron derrocándolo. Y fue la ruina de Teotihuacán y las ciudades mayas que estaban en conexión. Entonces se van hacia Tulancingo los grandes sabios, los altos iniciados. Primero vinieron allí donde se dice Tolancingo, que actualmente es Tolancingo, Hidalgo. Enseguida pasaron a Jicotitlán, donde se dice Tolán, Tula. En este lugar, en Tolán, es cuando llegan pueblos nómadas del norte, bárbaros, y se vienen a culturizar en Tula. Aquí está, para quienes son de México, aquí es en Hidalgo, aquí en Tula. Y ya empezaban a llegar del norte pueblos bárbaros. Hacia Tula se culturizaban aquí. Y entonces había una mezcla de los antiguos sabios, de los restaurantes de la antigua sabiduría, los toltecas, con los bárbaros. Los toltecas llevaban la ventaja ante esos pueblos bárbaros en todo tiempo hasta que vinieron a acercarse a la tierra de Chichimeca, etcétera. Lo brinco. La gente del norte era los bárbaros, le llamaban los popolocas, la gente bárbara. Y los toltecas eran náhuatl, no eran popolocas, no eran bárbaros, aunque se llamaban también habitantes antiguos. Los toltecas eran ricos porque su destreza pronto los hacía ya riqueza. Por eso se dice ahora acerca de quien pronto descubre riquezas, es hijo de Quetzalcóatl y el Quetzalcóatl es su príncipe. Quetzalcóatl en Tula. Los textos abundan en descripción de ese gran sacerdote, de sus creaciones y su forma de vida, consagrada a la meditación, a la meditación, al culto y obviamente a la difusión de la fraternidad. Aquí hay varias de sus enseñanzas. Cuando los toltecas, que también ahí lo presionaron a los altos iniciados para que se retiraran del gobierno de la teocracia, cuando sucede eso, se trasladan hacia otras ciudades del centro de México, ciudades como Coatlichán, Texcoco, Coyoacán, así como las nuevas poblaciones más antiguas, creadas desde tiempos arcaicos y teotihuacanos como Azcapotzalco, Culhuacán, Chalco, Xochimilco, etc. Los aztecas fueron los últimos que llegaron ya en el siglo XIII, XIV, cuando los poseedores de la antigua sabiduría, los seguidores de Quetzalcóatl, ya tenían siglos establecidos aquí. Y los aztecas, siguiendo a su dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra, les venía hablando, señalándoles el camino que habían de seguir. Y aquí relata toda la trayectoria por donde pasaron los aztecas por el norte de México. Toda esta parte de aquí fueron cruzando hasta llegar hasta el centro de México. Pasaron y de todas partes eran perseguidos, vinieron a Coatepec no el del sur, sino el del centro de México, vinieron a Tolán, Ixpuco, Ecatepec, Chichihuetepitlán, Chapultepec,
Ya existían señoría en Azcapotzalco, en Coatlichán, en Culhuacán, pero México no existía todavía, había tulares y carrizales donde eres México. Los mandaron a Chapultepec, se alegraron mucho los aztecas, vieron muchas culebras y se las comieron. A todas asaron para comérselas, se las comieron los aztecas. Eso revela el carácter guerrero de este pueblo. Y pidieron apoyo, los sintetizó al rey de Culhuacán, para que les diera a su hija, para convertirla en la mujer guerrera, y la sacrificaron, porque les encantaban los sacrificios. Como dijimos, Tlacaelel fue su principal consejero de varios tlatoanis mexicas. Y gracias a él se expandieron mucho, pero empezó a hacer crecer las guerras floridas para llevar a cabo los sacrificios humanos que le pedía Huitzilopochtli, según decían los hechiceros, los sacerdotes mexicas. Sin embargo, los seguidores de Quetzalcóatl coexistieron. Eh, por ejemplo, encontramos a Nezahualcóyotl en Texcoco, que a pesar de que Tlacaelel había ordenado la destrucción de todos los códices y toda la antigua sabiduría, muchos se opusieron. Nezahualcóyotl fue uno de ellos. Tecayahuatzi de Huescocinco también se opuso, y resguardaron todos los códices y la sabiduría antigua. En 1490, el señor de Tayacuatzin, rey de Huacocinco, organizó un diálogo de poetas y sabios. Allí estuvieron Tecayacuatzin de Huajocinco, Acoyucan de Tecamachalco, Aquihuatzin, señor de Ayapanco, Huatexcontzil, poeta de Huixcotzingo, Motenehuatzin, príncipe de Teupuy, entre varios otros. Y esto fue auspiciado por Nezahualcóyotl, que reinó entre 1818 y 1472, y Nezahualpili, hijo de Nezahualcóyotl, en Texcoco. Allí se habló de varias sabiduría, y como eran perseguidos por los mexicas, además de la sabiduría verbal de los códices, se creó y se fomentaba lo que le llamaban la flor y el canto, la poesía. Entonces se hacían pasar por poetas, pero transmitían la sabiduría. Los frailes humanistas, varios de ellos, cuando llegaron dijeron, oye, estos tienen dijeron que eran filósofos y tienen una alta sabiduría, igual que Platón o que Sócrates. A ese nivel los consideraron. Hay registros históricos de ese reconocimiento. Los sabios, los Tlamatinime. Leo esto ya para ir terminando, pero no quiero extenderme, cómo los describían. Dicen que los altos iniciados, los gurús, los Tlamatinime, lo describen. Dicen, el sabio es una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, un espejo horadado, un espejo agujerado por ambos lados. Suya es la tinta negra y roja, de él son los códices, de él son los códices. Él mismo es escritura y sabiduría, es camino, guía veraz para otros. Conduce a las personas y a las cosas, es guía en los negocios humanos. El sabio verdadero es cuidadoso, como un médico, y guarda la tradición. Suya es la sabiduría transmitida. Él es quien le enseña, sigue la verdad, no deja de amonestar. Hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, una personalidad. Los hace desarrollarla, les abre los oídos, los ilumina, es maestro de guías, les da su camino, de él no depende. Pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara, una personalidad, etcétera, etcétera. No quiero extenderme más, es muchísima información. Muchas gracias. Muy Es bien, cuanto pues a mi exposición. Voy a dar paso a nuestro al maestro. muchas gracias, Juan. Muy bueno conocer toda esa historia, pues como se llama el título de este ciclo, Historia Milenaria, nunca mejor dicho, ¿verdad?
Bueno, pues por aquí tenemos a nuestro amigo Domingo Díaz, así que pues le vamos a dar la palabra para que continúe con la exposición. Adelante, Domingo. Ponte el audio. Mérida, Venezuela, en los Andes, Andes Norte. Quería empezar con una cita del maestro en los grandes mensajes, en la página 131 de la edición original, Bogotá. Dice, los grandes instructores de la humanidad, los patriarcas, los enviados de los planos crísticos, búdicos, etc., son las encarnaciones divinas, avatares, points, bodhisattvas, mensajeros, etc. Estos instructores han cubierto toda la tierra. No hay ningún lugar que sea privilegiado. Todos los continentes y las islas han tenido en sus épocas, según los ciclos, la orientación de los que llamamos enviados, mensajeros del cielo, encarnaciones especiales. Lo importante no es tanto la parte histórica, que realmente no hay documentación suficiente y aceptable. Se recogen fragmentos de datos, pero se tiende más al mito, a exagerar unos aspectos y a descuidar otros aspectos. En la página 436 de los grandes mensajes, el maestro dice, de manera similar, Quetzalcóatl, serpiente pájaro, es el emblema simbólico de las civilizaciones centroamericanas. Emblema simbólico. No el personaje histórico, sino lo que representa para la vida de los pueblos. Para entender esto hay que ir al origen de la humanidad, ¿no? Cómo empezó el ser humano a darse cuenta de que hay poderes superiores a él y a los demás animales. Y así surgió la idea de los dioses, ¿no? Primero, el primer dios fue femenino, la diosa madre de la tierra, porque los pueblos primitivos veían que ella proporcionaba alimento, alojamiento, protección, cultivos, etc. Surgió pues la idea de la diosa. Con el tiempo se comprobó que esa vida de la tierra estaba en dependencia de la luz del sol y que el sol regulaba las estaciones, los periodos de lluvia, de sequía, de siembra, de cosecha, y surgió la idea pues del Padre Sol, Madre Tierra y el Padre Sol. Así sucesivamente se fue desarrollando, por un lado, lo que podríamos llamar la religión, y por otro lado, lo que llamamos la ciencia, ¿no? La capacidad de investigación del cerebro humano desde los primeros tiempos. El ser humano desarrolló la agricultura, que es una ciencia, la construcción de viviendas, que es una ciencia, arte, los tejidos, los trajes, la ropa, las herramientas y armas. Todo ello, pues, gracias a la capacidad de investigación, de observación y de llevar a la práctica el conocimiento.
paralelo a la religión, a la idea de la existencia de energías que, aunque no vemos por los sentidos, sin embargo, nos damos cuenta que nos gobiernan las energías de las 4 estaciones del año, de la luz del sol, los ciclos de la luna, que también afectan la agricultura, etcétera. Y se desarrollaron pues los cultos, la fiesta de la siembra, de la cosecha, de retribuir a la madre tierra con la primera cosecha, entregarla a otros seres vivientes, para la siembra, consagrar las semillas, en fin, esos rituales acompañados de cantos y danzas e invocaciones. Yo insisto en lo que el maestro dice, el simbolismo de Quetzalcóatl. Hay el riesgo de caer en el culto al personaje. El maestro de la Ferrier dice que él es alérgico al culto al personaje. Se exageran los grandes instructores, se les rinde culto, pero los pueblos no viven conforme al mensaje que entregó el educador, el instructor, el enviado. Y lo vemos en el cristianismo, tanto culto al Cristo, al Maestro Jesús, y sin embargo los pueblos todavía siguen con los mismos problemas de hace miles de años. Enfermedades, guerras, el amor convertido en agresividad, la alimentación trae enfermedades, etc. Entonces, más que rendirle culto al personaje, debemos investigar lo que representa y lo que está detrás de esa sucesión de instructores en todo el mundo. Las leyes que rigen todo cuanto existe. Aquí tenemos una obra de un general de división mexicano, Roberto Salido Beltrán, El regreso de Quetzalcóatl. Interesante porque él insiste en el simbolismo y no en el personaje histórico que se convierte en mito, en leyenda. Vamos a ver algunos temas. Él presenta aquí. Él no es un académico, pero es un investigador que se siente identificado con su pueblo, con su cultura. No podemos decir que Quetzalcóatl histórico es mexicano, ¿no? Ni el Maestro Jesús es palestino o judío, y el Maestro Tot o Hermes es egipcio. Son seres que rompieron esas barreras, son maestros universales, aunque cumplieron su misión en una pequeña región de la tierra. Su mensaje es para la humanidad, no para una raza, para una religión. Bueno, este libro lo leí hace tiempo ya. Dice aquí al principio, Quetzalcóatl, concepto religioso filosófico en el fundamento astronómico y matemático de la cronología andina. Concepto religioso filosófico. ¿Qué es lo que encierra esa palabra?
Quetzal, serpiente de agua, que está en el fundamento astronómico y matemático de la cronología indígena. Yo diría autóctona. La palabra indígena no dice nada. Todo el mundo es indígena de la tierra donde nació. Dice el capítulo 1, el motivo hombre, pájaro, serpiente, inspirador de los arquitectos de Tula, recorrió las latitudes del arte y de la ciencia, el México antiguo. Desde siglos antes del año 1000 de nuestra era, aparece con los astrónomos de Xochicalco en la corrección del calendario. Aparece el motivo filosófico Quetzalcóatl. Y como serpiente emplumada, peregrina por todos los ámbitos del mundo indígena, acompañando la figura religiosa y espiritual de Quetzalcóatl, el mítico personaje cuya dualidad Dios y hombre es conciencia del bien divino, es conciencia del bien divino, lo que está detrás del personaje, y es imagen de sabiduría del género humano. Maestro de esa talla se limita al nivel de comprensión de la época. Entonces, es imagen de sabiduría del género humano. Está en el kilómetro 3, la humanidad, entonces le da la mano. Del kilómetro 3 la lleva al kilómetro 4. No la puede llevar más adelante porque todavía ese pueblo no tiene alcance para ello. Los astrónomos científicos acogieron la leyenda real de Quetzalcóatl Topiltzin Nashit para personificar con su nombre y con representación serpentiforme, forma de serpiente, a Venus, el lucero del alba y de la tarde. Quetzalcóatl, Venus, lucero de la mañana y de la tarde. ¿Qué está detrás del personaje? Sino eventos cósmicos. ¿Qué está detrás del evento cósmico? Leyes cósmicas, del macro y del microcosmos, que rige todo cuanto existe. ¿Y qué está detrás de las leyes? Las leyes no aparecen espontáneamente. Las leyes de un país son elaboradas por mentes inteligentes y por consecuencia, por deducción lógica, las leyes universales vienen de una mente inteligente. Los sacerdotes indígenas, incansables observadores del firmamento, conocían claramente la identidad del planeta Venus, particularmente en el período que abarca desde una conjunción superior del planeta hasta su regreso a la misma posición en la siguiente proporción: 90 días invisible en la conjunción superior, 250 días visible como lucero de la tarde, 8 días invisible
en su conjunción inferior y 236 días visible como lucero del alba. Todo ese conocimiento astronómico fue cifrado en símbolos. Símbolos no para una erudición, para dar conferencias y escribir libros, sino para la vida práctica del ser humano, en lo individual y en lo social. Desde la subsistencia hasta llegar a la comprensión del gran misterio, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? Y del pequeño misterio. El gran misterio es todo lo que nos rodea. Y el pequeño misterio, uno es parte del gran misterio. Uno es un pequeño misterio. No importa nombre, apellido, nacionalidad, edad, profesión. Eso no aclara nada del misterio. Son aplicaciones sociales para la convivencia y el trabajo, pero no identifica al ser humano. Bueno, sí, presenta varias figuras de los símbolos del calendario, ¿no? Los glifos, los símbolos de los catunes, las espirales del tiempo, etcétera. Entonces está muy asociado la idea mítica y filosófica de Quetzalcóatl a lo que es el tiempo y el espacio, ¿no? La concepción del tiempo de nuestras culturas autóctonas, tanto en el norte como en el centro y en el sur, es diferente a la que tenemos hoy. No es un tiempo cortado en trocitos, en segundos, en años, en siglos, en milenios, sino es una visión integral del tiempo, y no el tiempo en sí, sino el tiempo-espacio. El tiempo es diferente según la relación que tenga con el espacio en determinado lugar y en determinado nivel de vida. Y eso está inserto en la idea de Quetzalcóatl. Quetzal, el ave que no vuela alto, que embellece los bosques, y Coat, serpiente de agua. ¿Qué conocimiento se encierra allí? Aplicable a la vida, no para escribir, para hablar, sino aplicable a la vida. El vuelo del Quetzal. ¿Qué idea viene? Porque el águila es el que vuela alto, ¿no? Y el Quetzal vuela bajito. Embellece con su plumaje, con su canto. Y el águila nos llama la atención por su vuelo, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos a un personaje, a un Buda, a un Mahoma, a un Jesús, a un Serge? Eso no está en los libros. Para lo más conocido en el mundo cristiano, que la mayoría participamos o han participado en el cristianismo, cuando el Maestro Jesús, hijo de José y María, recibió la alta iniciación en el agua, en el río,
Tuvo el vuelo del águila, del cóndor, se oyó la voz en el cielo. Partió inmediatamente a un retiro de 40 días en el desierto, sin comer ni beber, sometido a prueba para recibir el gran poder. De un lado aparecían tentaciones, del otro lado amenazas, ofensas, burlas. Se mantuvo impávido. Siddhartha Gautama, el Buda, al recibir la alta iniciación, se refugió en el bosque y fue sometido a la misma prueba. Y luego salió el Maestro Jesús a volar bajito, a volar entre los pueblos, volar con el espíritu, llevar el mensaje, el vuelo del Quetzal, a compartir lo que recibió en el vuelo del águila o del cóndor. Igual ocurrió con Siddhartha Gautama, el Buda, y con todos los grandes instructores de la humanidad, en las Américas, en el África, en el Asia, en las islas, etc. Y esa es la idea del Bodhisattva en el budismo. Renuncia a la liberación para encarnar, no por karma, sino para ayudar a la humanidad, levantarla de su postración, que dé el paso que corresponde a la época en que aparece el instructor. Bien, les recomiendo entonces esta obra del general de división Roberto Salido Beltrán, porque le da énfasis al simbolismo, a lo que está detrás del personaje, qué es lo que lo empuja. No es su decisión personal, no, él encaja en el engranaje de la evolución de los pueblos. ¿Por qué el hijo de una familia campesina fue escogido? ¿Y por qué la madre campesina, una mujer sencilla, le tocó ser el recipiente de esa agua del cielo que calma la sed para siempre? ¿Qué es lo que hay detrás? Aquí tenemos un investigador, no es un erudito, no es un académico, pero es un investigador identificado con la cultura autóctona, que es Arturo Mesa Gutiérrez, cual conocí, estuve con él. Se llama Mosaico de Turquesas, como decir rompecabezas de piedras preciosas. Un mosaico, él une las piezas que para él son turquesas. Tradiciones, costumbres, dichos, recuerdos, imágenes, etc. Y aquí nos va a decir unas palabras importantes. Esto lo hago para respaldar mi tesis. Lo que nos interesa es el símbolo del hombre pájaro serpiente.
pájaro quetzal que vuela bajito, serpiente de agua. ¿Qué es la serpiente de agua? Dice en la introducción Arturo Mesa, venimos, eso es una cita que la hace, está entre comillas, venimos de lo antiguo, de la esencia y hechura de Ometecutli y Omecihuat, lo que está detrás del mundo de las formas. Procedemos de la esencia dual. Cada hombre y cada mujer de cada pueblo, según su costumbre y según sea su lengua, reconoce el origen dual de todo lo que ve en sus ojos. Día y noche, grande y pequeño, caliente y frío, hombre y mujer, etc. Todo es dual. El uno está hecho de dos. Así dicen los abuelos, reconociendo al principio supremo, masculino y femenino, llamado Home Teot. Home, dos. Teot, sagrado. Todo fue hecho con el dos. Llamado Ometeot en lengua náhuatl, producto de la unión de dos escuelas, de dos esencias, producto de la unión de dos esencias, integradas de polaridad opuesta. O sea, Ometeot, el dos de Ome, es el producto de la polaridad de esas dos, Ometecutli y Omecihuat, el señor y la señora de la dualidad. Cuando luego hace otras citas, más abajo dice, Ometecutli y Omecihuat también se llaman Tonacatecutli y Tonucacihuat. Además se desdoblan en otras múltiples dualidades. Y cada una de ellas y todas en conjunto forman al principio universal, Ometeot. Ometeot Hunatku. Hunatku en maya. Vamos a ver una obra del maestro maya Domingo Martínez Paredes sobre Hunatku. El único dador del movimiento y de la medida. Hunatku. Único dador, principio central del movimiento, que es el tiempo, y de la medida, que es el espacio. De Ometeo se forman los cuatro Tezcatlipoca: el oscuro, el rojo, el azul llamado Huitzilopochtli y el blanco, hacedor de la vida, llamado Quetzalcóatl, uno de los cuatro Tezcatlipocas. Quetzalcóatl es la serpiente hermosa de la vida, y quienes obtienen ese grado son los llamados Quetzalcóatl, 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 termina en H. Su labor ha sido enseñarle a los hombres a evolucionar desde la condición humana, alcanzando espacios de trascendencia, de trascenderse a sí mismo. Los Quetzalcóatl, ahora sí, los Quetzalcóatl, termina en TL, les enseñaron a pulir a la gente el jade y las piedras preciosas, a fundir y darle formas caprichosas a los metales,
a hilar, teñir, tejer las telas de colores, a sembrar y cosechar el algodón policromado y a fabricar mosaicos con las plumas de las aves más hermosas. Todo ello deriva del gran principio universal, el Ometeo, el Funab. Pero sobre todo, enseñaron a los abuelos la ciencia de la observación continua y el registro metódico de los astros y de la naturaleza, tomando en cuenta las revoluciones de las estrellas y los cambios en la superficie de la Tierra, valiéndose de la mecánica celeste para medir el tiempo de cada cosa y de cada ser. Bueno, así sigue discerniendo Arturo Meza la filosofía mística y el símbolo de la palabra Quetzalcóatl, pero viendo lo que está detrás del personaje y del símbolo, las fuerzas universales. Recordemos que sin sus tres hermanos, los Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y todos los elementos creadores de la vida, como son, además del sol, la lluvia, el viento y la acción directa de la influencia de astros como Venus y la Luna, no podría existir Quetzalcóatl. Para que la vida aparezca sobre la Tierra, deben confluir la materia y el movimiento. La materia, el espacio. Cada forma ocupa un lugar en el espacio. Y el movimiento, en el tiempo requerido, en el tiempo-espacio requerido para ello. A la congregación de los tres Tezcatlipoca, creando a Quetzalcóatl, se le llama Ipalamohuani, concepto citado líneas atrás, como aquello por lo que vivimos. Aquello por lo que vivimos. De ahí parte la sabiduría. El hombre es una pieza en el engranaje. Y más adelante en otra página dice, el sol, en forma genérica, es parte del concepto Ipalnemohuani, aquello por lo cual vivimos. Es de hechura de Tezcatlipoca, pero su función está dentro del contexto de la ciencia de la vida. Tonatiuh, sol, es el que nos da el calor, es el principal elemento fecundante de la tierra, junto con el agua. Sus funciones están repartidas en Huitzilopochtli, como dador de la fuerza que anima a los seres hacia la constante actividad y avivando en ellos el poder de decisión y de la fuerza de voluntad. Todo esto pues contenido filosófico. Y aquí nos dice el maestro maya Domingo Martínez Paredes, quien fue 20 años profesor de lengua y cultura maya en la UNAM, Universidad, en su libro Hunabku, Síntesis del pensamiento filosófico maya. Él se centra mucho en Hunabku. Para los mayas, la representación simbólica de Hunabku se encuentra en la figura de un círculo en el cual está inscrito un cuadrado. Aquí está
pequeño dibujo del círculo inscrito en el cuadrado, que tiene varias maneras de representarlo. El círculo dentro del cuadrado, el cuadrado dentro del círculo, el círculo y el cuadrado integrados, no uno dentro del otro, sino juntos, y otras formas. A Hunapku se le atribuye la expresión del único dador del movimiento y de la medida. Es decir, que él es el agente motor de ambas cosas, mueve y mide. En movimiento hablamos del tiempo, el tiempo como un río, sin cortarlo en trocitos, sin represarlo. Y la medida, pero no a la que estamos acostumbrados, de centímetros, metros, kilómetros, años luz, sino la medida unitaria, la medida que da unidad y sentido a todo cuanto existe. Todo cuanto existe en el mundo de la forma. La forma ocupa un lugar en el espacio y cada forma tiene su tiempo determinado, como enseñaba el Buda, la vacuidad. Nada tiene permanencia y nada existe por sí mismo. Todo lo que existe depende de lo otro y lo otro depende de lo otro. Nadie es independiente ni dependiente totalmente. Todo cuanto existe es interdependiente. Bueno, les recomiendo este libro. Es muy profundo. No lo podemos dilucidar en un ratito de conversación. Hunapku, único dador del movimiento y de la medida. Ya él desapareció hace años. No sé si han reeditado el libro. Su hija quedó encargada de sus trabajos, de sus escritos. Ahora, el otro tema planteado, bueno, yo antes que se me olvidó presentarles esta figura. Pero esta figura es artesanía mexicana. Yo la conseguí en México, en un lugar. Está la serpiente abajo, el jaguar en el medio y el águila arriba. Todo este conocimiento es para hacer esto, la alquimia. La serpiente, nos arrastramos buscando el pan, buscando la ropa, buscando casa, etc. Tenemos que activar la energía del jaguar para la trascendencia, como se dice en el simbolismo de Quetzalcóatl. Para entonces el vuelo del águila. Y una vez que has logrado la visión del águila, compártela con tu pueblo. Vuela como el quetzal. Esta es la del norte, la de México. Ahora vamos a ver la del sur. Esta la conseguí en Perú. Aquí está la serpiente. Bájala más, maestro. Claro. Aquí está la serpiente, ahí se ve. Aquí está el puma con los colmillos. Y aquí está el cóndor. Lo mismo. En vez de arrastrarte por el suelo, levanta tu energía, trasciende, hasta que logres el vuelo del cóndor. Y luego haga el vuelo del colibrí. El colibrí del sur es como el quetzal. Yo lo pondría de otra forma. Esto tiene su enseñanza. Yo pondría el jaguar abajo. La fuerza física para la supervivencia del animal. Corretea a otros. Y la serpiente, la espiral ascendente para subir hacia el cielo, hacia el cóndor. Igual haría con esta figura, pero las dos son correctas, ¿no? Solamente que en mis meditaciones yo hago también esa diferenciación, ¿no?
Todo el conocimiento es para aplicarlo a nuestra vida, no es para rendirle culto a un personaje. Yo le doy gracias al cristianismo que ha mantenido viva la presencia del Cristo. No es un recuerdo hace 2000 años allá en un rinconcito. Pero ¿para qué la mantiene viva? ¿Para rendirle culto al personaje? ¿O para que el pueblo cristiano viva realmente sano, feliz, comprensivo, respetuoso de las leyes universales? Lo importante es aplicar la vida crística en la vida de cada quien. Y no solamente rezarle y pintarlo. Bien, sobre la Lagarta Sangha, la asamblea de Lagarta, que se ha escrito mucho, pero se ha dicho poco. No es una ciudad, un lugar en la tierra donde viven los grandes sabios del planeta, sino es una red, digamos, una distribución de acuerdo con los lugares donde fluye el magnetismo terrestre y la energía cósmica, la Tierra, en la superficie de la Tierra o en las profundidades. Esos grandes maestros que forman la Gran Hermandad Blanca ocupan sus puestos de trabajo, ¿no? De vez en cuando se reúnen, se encuentran. Pero ¿de dónde sale eso? Porque yo leí una crítica que hacía un sacerdote católico. Se habla de unos sabios que dirían la humanidad, ¿y dónde están? No se les ve, que están escondidos, que eso no existe. Entonces, yendo detrás pues de la forma, yendo hacia el principio, el Ometeo del Hunabku, el creador, el formador, el dador de la vida, nos damos cuenta que todo tiene su asamblea de sabios, su gobierno. La montaña tiene sus leyes, tiene base en una sabiduría y tiene su principio rector. En la tradición de la sabiduría inca se llama Apu. Apu Salcantay es una cumbre nevada, Perú. Se saluda el espíritu, el Apu, que tiene como cuerpo la montaña. Tiene su gobierno. Cada especie viviente tiene su gobierno. Cada grupo, cada rebaño tiene una cabeza. Nada funciona sin gobierno. El átomo tiene un núcleo que gobierna su movimiento. El estómago tiene su cerebro. Es el único que sabe hacer la digestión. Si el hombre mete la mano ahí, la persona se indigesta. A la inteligencia del estómago le molesta que quieran interferir. Cada órgano del cuerpo humano tiene su gobierno. Cada célula, la célula del hígado, es la que hace la bilis y otras sustancias. El hígado es un conjunto de células, pero cada célula tiene su preparación, dirigido por el cerebro del hígado. Cada país tiene su gobierno, cada estado o departamento tiene su gobierno, cada ciudad tiene su gobierno, cada pueblo tiene su gobierno, cada empresa tiene su gobierno, cada universidad, cada escuela. En la familia hay gobierno. Y cada uno, como dice Ibn Arabi,
el sabio sufi de la tradición del Islam. Él escribió un libro muy hermoso, El gobierno el gobierno divino de lo humano. No habla de gobierno político, habla de gobernarse a sí mismo, no ser anarquista, no ser idiota, no dejarse arrastrar por las circunstancias. Asume el poder de gobierno que tienes. Tú eres el rey en tu pequeño reino de tu vida. Si dejas que otro te moleste porque eres mal gobernante, no sabes manejar tu empresa, que es tu vida. Les recomiendo esa obra, El gobierno divino de lo humano, de Ibn Arabi, el sabio sufi que nació en Murcia, en España, cuando España era árabe, llamados los moros, durante 800 años, 8 siglos. Y ahí quedó esa herencia, la sabiduría esotérica del Islam. Entonces, pues, también la humanidad tiene su gobierno, no solamente cada país y cada unión de países, como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Cruz Roja Internacional. Todos esos son sistemas de gobierno para determinados fines, pero hay el gobierno de la humanidad. No son solamente tibetanos, hindúes, no. Tiene 4 órganos de la raza roja, de la raza amarilla, de la raza negra y de la raza blanca. No por el color de la piel en sí, sino por el tipo de vibración que tiene cada grupo humano, ¿no? Cada raza, su tipo de energía, el lugar que ocupa en la tierra, su forma de expresarse en el arte, en la ciencia, en la religión, en el amor, etc. Entonces hay el gran consejo de la raza roja, la raza de América, que como decía un anciano, todos los seres humanos son de la raza roja. Serán pálidos por fuera, pero todo el mundo tiene, por dentro es rojo, en la sangre y en los músculos. Pero bueno, hay esa diferenciación para organizar el gobierno de la humanidad. Y hay la Asamblea General para toda la humanidad, sin distinción de grupos ni de regiones. Y ese es un organismo que, como les decía, tienen encuentros en determinadas épocas, no cada año, ellos saben sus ciclos. Y el resto están distribuidos por la tierra, en los lugares de poder de la naturaleza y algunos lugares de poder creados por el hombre. Algunas pirámides ya no pasa la corriente por allí, la corriente magnética terrestre y cósmica se desvió. Pero hay lugares que, aunque parezcan ruinas, como la pirámide de Chichén Itzá en México, que están activas. Ahí van los turistas. ¿Por qué van allí cada 21 de marzo? El magnetismo del lugar los atrae. Tienen excusa, quieren tomar fotos de la serpiente descendiendo por la escalinata, quieren recibir energía, etc. Yo he estado allí con ellos y los he observado. Está viva. Y cuando no hay gente, entonces los guardianes del lugar
sabios mayas que responden por esa pirámide hacen su trabajo. ¿Qué función tenía Chichén Itzá en los tiempos antiguos? Le pregunté al anciano maya, don Félix Polchuk, y él me explicó. Y yo le dije, entonces, Chichén Itzá era el pesebre de América. Me dijo, sí, en esa construcción que está arriba, esa era como una sala de maternidad. Allí nacían los grandes sabios. Ya se sabía quién iban a ser. Y el consejo lo recibía con todo respeto. Antes de que naciera ya se sabía y preparaban la pareja joven que seguía el sendero sagrado para que fueran sus recipientes. Yo le pregunté, ¿y en el futuro volverá a ser el pesebre de las Américas? Me dijo, sí, así va a ser. El consejo, él vivía en una aldea de Yucatán, en la selva, y en su aldea, el gobierno del pueblo, el consejo de sabios, a él y a otros niños hasta los 8 años, los educaron con la tradición, en la forma, como les decía, se apagó, en la forma viviente, llevando a la práctica el conocimiento. Y le implantaron a don Félix Pochuk una unidad pensante en el cerebro. Una unidad pensante es una zona del cerebro que nunca duerme y está conectada a los archivos akáshicos de los mayas, que está en Palenque. Los sabios mayas en sus últimos momentos se iban a Palenque y ahí entregaban su sabiduría. No en escrito, no hablándole a nadie, sino a través de la conexión de la mente con el registro, con el Akash, en el plano etérico de Palenque. Y iban los mayas, los más jóvenes, a conectarse allí al Akash de Palenque. Pero a distancia también. Él le dijo al hermano mayor, maestro, mi unidad pensante está conectada y todos los días recibo conocimiento. Y no hay que hacer, siento que me va a estallar mi cerebro. Decidí compartirlo con mis compañeros de trabajo. Él llegó a trabajar en una carpintería. Les digo, mire, yo recibí esto y me dieron de golpes. ¿Qué hago, maestro? Si me callo, siento que mi cerebro no aguanta tanto conocimiento. Y si hablo, me dan palizas. ¿Qué hago? El maestro le dijo, hable aquí en la Gran Fraternidad Universal, aquí nadie le va a dar paliza, al contrario, le va a agradecer. Y busque al gurú Domingo Díaz Porta, que él anda con lo de maíz y esas cosas, y le va a abrir los brazos para que usted transmita la sabiduría maya. Hasta en la aldea maya había ese gobierno de sabios. No estaban solos, estaban conectados también a esa gran asamblea de la Hermandad Blanca, dirección espiritual del mundo. Hay quienes fundan que fraternidad blanca, que hermandad blanca, pero eso son cosas de los humanos, ¿no? Que quieren imitar
copiar. Entonces, pues el gobierno de la humanidad está presente. No puede empujar a la humanidad. Tiene que trabajar al nivel que ha llegado la humanidad. No puede evitar la guerra porque la humanidad está todavía infectada de ese microbio, del odio, pero sí puede fortalecer la idea de paz. Y se ha logrado de tal manera que los países en guerra, los jóvenes se van del país, no quieren guerra. Los obligan a ir a asesinar a los campos de batalla. La nueva humanidad quiere paz. Y el Gran Consejo alimenta la idea de paz, la idea de superación, la idea de belleza, de armonía, de amor, amor verdadero, no el amor infectado por ese virus de la separatividad, de la prepotencia, etc. Bien, si tienen preguntas, ¿qué hacer al respecto? Pues muchas gracias, Domingo. Ha estado, bueno, muy interesante conocer pues esa parte de la humanidad en la cual tenemos el reto, ese reto tan grande de caminar hacia adelante, ¿no? A pesar de las sombras, pero Sí. podemos ir hacia la luz. Bueno, no tenemos preguntas como tal, sin embargo, pues tenemos muchos agradecimientos tanto a Juan Rangel como a usted, Domingo Díaz, pero bueno, por leer algunos de sus ¿Se apagó? agradecimientos, pues, ¿No? José Antonio, José Antonio Jasso dice: gusto en ver nuevamente al querido maestro Domingo Díaz Porta. Se le recuerda con agrado su visita en Zacatecas y en Aguas Calientes, donde dejó una huella importante. También Silva Patricia Que dice: no se oye. no se oye, habrá que subir el volumen. Dice: yo conocí al maestro Domingo hace 30 años en el Arran de Coatepec, en manos Espéramelo para ver. del que recibí mi primera cruz de medio genial. Y lo recuerdo así, igualito. Parece que no pasaran los años en él. Qué bonito recuerdo, un gran abrazo, con respeto y reconocimiento, maestro Díaz Portas. Bueno, pues hasta aquí. Si no hay más preguntas, pues agradecerles, que siempre es importante aprender del pasado para no volverlo a repetir, obviamente, y siempre ir hacia adelante. Muchas gracias, Juan Rangel. Muchas gracias, Domingo Díaz. Pues aquí damos por concluido y hasta el siguiente jueves, el siguiente día. Muchísimas gracias a los dos y a todos los participantes por asistir. Muchas gracias.